Mientras tanto, usted abra su Biblia y vamos a estar meditando hoy. Continuamos meditando en Primera de Samuel. Vamos a tener varias lecturas y continuamos con el periodo monárquico y con los diversos avatares que acompañaron a la labor de este periodo histórico significativo para Israel, el periodo monárquico. Hemos estado meditando ya por varias semanas en torno a algunas verdades de fe que podemos derivar de la experiencia histórica, sociológica, aún politológica del pueblo de Israel, los diversos avatares que tuvo que afrontar el pueblo de Israel en su interacción con otras naciones, los quebrantos morales, cuáles fueron sus incidencias en el orden público. Vamos a estar explorando porque estamos en un punto en donde los aspectos de la fe y los aspectos del Estado concurren en una convergencia de opiniones. Estamos hablando, a de no ser que usted pretenda solamente alegorizar el texto bíblico, estamos hablando de eventos históricos muy concretos. Estamos hablando de hombres que ejercieron autoridad política, social, económica y aún espiritual sobre la nación. Y estaremos explorando entonces cuáles son los caminos y los diversos derroteros que la Iglesia en el día de hoy debería tomar para una adecuada transformación de las realidades sociales. Mucho se ha debatido y yo observo con mucho entusiasmo cómo en distintos foros, en distintos congresos, en distintos lugares donde la exposición de la palabra de nuestro Dios ha llegado y cómo gran parte del liderazgo regional ha interpretado el valor de nuestra espiritualidad en términos integrales de cultura, algo que me parece maravilloso que se lleve al debate. He visto cómo hay un renovado interés por este tema de la cosmovisión bíblica. Vamos a ver qué entendemos por cosmovisión. ¿Qué es esto de cosmovisión? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los distintos espacios en los que la palabra del Señor tiene algo que decirle a la sociedad, al mundo contemporáneo? Pues yo creo que tenemos una formidable ocasión para demostrar que la espiritualidad cristiana está más allá de la dimensión litúrgica de nuestra experiencia espiritual. No solamente nosotros tenemos algo que decirle al creyente que de forma fervorosa tiene una necesaria y primaria búsqueda, en este caso nuestro primario interés es que el hombre se encuentre con Dios, y el corazón de la Biblia, como lo diría Martin Luther King, el eje neurálgico de la exposición bíblica es muy sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que alcance vida eterna. Ese es el corazón de las Escrituras. Y damos gloria a nuestro Dios de que eso lo puede entender un doctor en cualquier área de la investigación científica o social, como un analfabeta, ¿verdad? Que no tenga competencias o destrezas académicas. No importa lo que usted sepa o no sepa, este mensaje es sumamente sencillo. Y si usted por la fe puede creer en el Hijo de Dios y puede creer que Él es el Señor y que Dios le ha levantado entre los muertos, ya hay un criterio entonces muy sencillo para nosotros encontrarnos con Dios. Pero hay otras cosas, decía el apóstol Pedro, hablando del apóstol Pablo, de las que el apóstol Pablo hablaba que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Hay temas en la literatura bíblica que son complejos. Hay temas bíblicos que están más allá de la dimensión soteriológica y evangelística. Y es lo que estamos explorando justamente en esta exposición de la monarquía hebrea, porque estamos explorando ahora la interacción del poder y sus diversas aristas y relaciones con el Estado, con la sociedad y con los diversos ámbitos de la interacción en la que el Señor permitió providencialmente que la monarquía ejerciera mentoría sobre el pueblo de Israel. Pero hoy quiero abordar un tema que estoy seguro, más allá de la dimensión de la reflexión en torno a la naturaleza del Estado, que ha sido una preocupación con la que desde los inicios de este estudio los he venido orientando. El Estado, concretamente a lo largo de la historia, y muchos politólogos y en ciencias políticas, se afirma que el gran constructor y teórico de la teoría política contemporánea es Nicolás Maquiavelo,
en su libro El discurso a Tito Livio y El príncipe de Maquiavelo, se ha convertido pues quizás en el principal teórico del Estado, del mundo moderno. Lo interesante es que luego la Ilustración con Hegel y su fenomenología del espíritu y distintas reflexiones hicieron del Estado prácticamente una explicitación u objetivación de la divinidad misma. El Estado es la encarnación de la divinidad, algo de lo que luego el siglo XIX abreva, y gran parte de las perspectivas de secularización política, donde la Iglesia y el Estado tenían que separarse, llevaron, bueno, el Estado necesita autonomía y tenemos que deslastrarnos de la mentoría que la Iglesia tiene sobre el Estado. Lo interesante es que a partir de la Ilustración, del idealismo alemán, el Estado se convirtió en una suerte de entelequia de una divinidad a la que se le debe rendir culto. Marx, el mismo Augusto Comte en el positivismo, abrevaron de estas fuentes y tenemos desde el siglo XIX una concepción de hipertrofia del Estado, en donde el Estado se ha convertido justamente en la última instancia, en donde la justicia, la educación, la provisión, viene a ocupar el lugar que dentro de la cosmovisión bíblica ocupaba Dios para gran parte de nuestra experiencia y cosmovisión en la fe. Lo interesante es que estamos ante un fenómeno politológico interesante, decía Arturo Uslar Pietri, un hombre que siempre apostó por desinflar la hipertrófica participación del Estado. A nuestros intelectuales hay que leerlos, y yo les sugiero que lean y repensemos a Arturo Uslar Pietri, que creo que fue uno de los grandes representantes de quizás el momento de mayor esplendor de nuestra democracia, con Eleazar López Contreras y Medina Angarita. Fue ministro de Educación y creo que de Interior y Justicia en uno de sus dos periodos, de los dos periodos de estos dos grandes demócratas. Y Arturo Uslar Pietri decía en una de sus tantas intervenciones y de su literatura escrita que estamos ante el exabrupto politológico. Y permítame esta introducción, no lo voy a dormir todavía, estos temas le interesan al pastor, quizás a usted no mucho, pero es importante que usted sepa cómo responder ante estas realidades. Pero es interesante que no lo dice un cristiano, lo está diciendo un sujeto que hasta donde tengo entendido, Arturo Uslar Pietri no era cristiano. Pero él decía algo, estamos ante un exabrupto politológico, que en lugar del Estado vivir de la nación vive del Estado. Hemos inflado tanto lo que en su momento Marcel Graniel llamó el Estado omnipotente. La omnipotencia del Estado ha llegado a cada recóndito y prácticamente se ha convertido en la divinidad de la cultura secularizada contemporánea. Hemos explorado esos elementos primarios y vimos cómo Dios advertía que de apostar Israel por una hipertrofia del Estado iban a perder libertades, iban a perder propiedades e iban a perder incluso su identidad nacional. Algo que claramente veremos sucedió en Israel, tanto en las 10 tribus del norte como en las 2 tribus del sur. Ya lo veremos y podremos explorar esto, cómo esta anatomía patológica del quebranto sociológico de Israel tuvo un antecedente en una apuesta equivocada por poner el fundamento de su esperanza en todo un aparato burocrático, en toda la estructura burocrática del poder, y no poner su esperanza en el Dios proveedor de todo bien y de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ya veremos. Sin embargo, hoy me interesa explorar esta interesantísima aproximación sobre la idea del temor. ¿Hasta qué punto malas decisiones en la monarquía de Israel se tomaron por razones del temor? ¿Cuántas malas decisiones ustedes y yo hemos tomado porque tenemos miedo de algo? Vamos a explorar la realidad del temor dentro de la dinámica de la monarquía hebrea y dentro de la dinámica de la experiencia espiritual del creyente. Nuestros temores. Y vamos a explorar algunas de las realidades, ya con un cariz ya más que sociológico,
psicológico, las incidencias que esto tiene en nuestra conducta y cómo el temor se ha convertido lamentablemente en el mentor y en el preceptor de muchas de nuestras elecciones. ¿Hasta qué punto el temor es saludable? ¿Hasta qué punto el temor no es saludable? ¿Cuáles son los criterios para la definición del temor desde nuestra perspectiva teológica? ¿Qué dice la Escritura acerca del temor y las incidencias que esto tiene en nuestra naturaleza humana y en la experiencia social de las naciones? Pues es impresionante lo que podemos nosotros inferir de lo que el Señor nos advierte con referencia al temor. Y para esto me gustaría que tengamos como perícopa principal, como apotegma fundamental de nuestra exposición, vamos a un momentito al libro de Josué. En el capítulo 1, verso 9, el que seguramente muchos de ustedes no tendrán que abrir porque ya se lo saben de memoria, Josué 1:9, nos recuerdan algo muy interesante. El temor y la valentía, de alguna manera, el temor no debe ser una opción para el líder y para el cristiano, en este caso, que persigue objetivos espirituales. Vamos a ver cómo tenemos una orden divina de ser valientes. Y me resulta curioso que la lista de los que no participarán de la herencia celestial, aquellos que son convocados en el juicio del trono blanco para ser evaluados y ser justamente juzgados para condenación eterna, la lista la encabezan no los adúlteros, ni los brujos, ni los fornicarios, ni los ladrones, los que sociológicamente nosotros vemos más desviados o perversos, ¿no? En nuestra categorización del pecado, ellos deberían ser los que van delante, ¿no? Pues el Señor pone de primero en la lista a los cobardes. Así que si ponemos esto en vocabulario teológico y ético de nuestra fe, el temor está muy lejos de ser una virtud espiritual. Y la cobardía termina siendo interpretada como un pecado. Vamos a ver por qué. Creo que tenemos una muy interesante reflexión. Vamos a ver lo que el capítulo 1, verso 9 de Josué nos dice. Si usted me permite, desde el verso 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. Dios y Padre Celestial, háblanos, transfórmanos, llénanos con tu presencia. Danos la sabiduría y permítenos trazar tu palabra, esta palabra de verdad, oh Dios, con sabiduría, con discreción y discernimiento, trazándola bien para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. En tu nombre damos gracias y en ti esperamos, maravilloso Jesús. Amén y amén. El temor y el miedo, que de alguna manera puede tomar distintas experiencias y distintas proporciones, ya cuando el temor se convierte en una actividad irracional, podemos ver que ya toma un rostro de fobia. Usted, a ver cuánto le tienen miedo aquí a una cucaracha. Por ahí hay una apotegma popular que dice: todos somos hombres hasta que la cucaracha vuela.
Parece que la masculinidad, una de las mejores pruebas de la masculinidad es una cucaracha voladora. Ahí usted puede ver un tipo musculoso y con mucha virilidad pegar gritos y salir corriendo de un cuarto ante un calembe de cucaracha. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué pasó con las pesas y qué pasó con el deporte y el boxeo y las artes marciales? Y sale corriendo con una cucaracha voladora. Bueno, hay fobias que son de alguna manera terribles. El temor a hablar en público. Yo tenía un temor a la exposición pública terrible. A la edad de 20 años a mi pastor se le ocurrió invitarme a predicar, y yo era miembro de la iglesia más grande de Venezuela para el momento en que mi pastor estaba con vida. La iglesia de la Cruz de Maracaibo era la iglesia más grande del país. No, imagínese estrenarse usted a hablar en público ante un auditorio de casi 5,000 personas. Entonces, un muchacho tímido, yo tenía mis lecturas, por supuesto, era un muchacho estudioso y tenía buen desempeño académico en la universidad. Parece que mi pastor escuchó eso, y en un momento de las 7 palabras en Semana Santa, se le ocurre al pastor decirle que un grupo de jóvenes estudiantes del seminario tenían que ser los expositores de las 7 palabras ese año. Bueno, lo cierto es que yo me preparé, busqué recursos para exponer, pero yo tenía un temor irracional ante no era miedo escénico, era pavor fóbico escénico, era una cuestión terrible. Cuestiones con las que el Señor tuvo que lidiar con mi carácter y con mi vida personal. Pero lo cierto es que a mí me tocó la tercera palabra que era la madre, ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. 5 minutos solamente nos dieron a cada uno de nosotros, y recuerdo yo que cuando estaba yo sentado hacia la mano derecha, tenía el pastor las sillas allí de los expositores, y empezó a predicar el primer hermano. Yo quería que se fuera la luz, que llegara el rapto, que el Señor nos sacara de allí. Yo estaba, Señor, ¿por qué no vienes ahorita y nos arrebatas? Yo no quiero hablar en público, yo tengo demasiado. Yo miraba para allá y no se le veía fin a la iglesia. Miraba para allá, grandísimo, eso era 3,000 y pico de personas ahí reunidas. Mis queridos hermanos y fervorosos pentecostales, porque hay que decirlo, fervorosos pentecostales que eran de muy efusivo ánimo, pues. Ahí se castiga severamente al que no tenga emociones claras y evidentes en el púlpito, no tiene unción, vas con una clara, precaria disposición. Yo no puedo cumplir las expectativas. Imagínate, yo tengo problemas para hablar en público, y cuánto menos ser de arenga a 3,000 personas. De yo de alguna manera permitir o ser el instrumento para arengar a tanta gente. Habían varios conflictos en mi mente con 19, 20 años, y recuerdo que cuando de alguna forma me toca a mí predicar, a mí el paso de acá hasta el púlpito se me hizo lejísimo. Yo iba caminando así, muchachos. Iba yo, Dios mío, que se vaya la luz, que venga el Señor. Y cuando yo llego, llevaba mi sermón, y vino un viento y se llevó el sermón. Y yo estaba como a 2 metros montado y el sermón ahí, y yo decía, es que alguien no tiene misericordia de mí, que no me pase ese papel, muchacho. Allí está la vida mía. Y yo veía el papelito y el pastor, adelante, y todos aplaudían, amén, amén, úsalo, Señor, úsalo. Y yo empecé, y cuando vi a esa gente, entró un temor tan irracional en mí que empecé a decir locura. Yo monté a Moisés en el arca, Noé atravesó el Mar Rojo, Jonás se tragó a la ballena, no que la ballena se tragó a Jonás. Y empecé a delirar, a decir un poco de locura incoherente. Y entonces cuando yo me di cuenta que estaba delirando prácticamente porque no hallaba cómo articular las ideas temblando, de alguna manera los hermanos se dieron cuenta, y yo les digo, hermano, tengo que confesarles que estoy demasiado nervioso, no puedo hablar en público. No puedo. Y los hermanos se pararon y empezaron a aplaudir. Dale, mi siervo, úsalo Jehová, úsalo Jehová. Y empecé a decir yo más locura, muchachos. Y yo cuando terminé de exponer,
que no sabía lo que había dicho. Yo me voy y de alguna manera mi pastor dice, qué bien lo hiciste. Yo, no, guará, pastor, usted se pasó de corazón pastoral, eso fue un calembero el desastre que yo hice. El pastor siempre con su corazón pastoral. Yo salí de ahí y bajé las escaleras diciendo, jamás en mi vida voy a predicar. No. Yo voy a ayudar al pastor limpiando la iglesia, moviendo las sillas, atendiendo el baño, lo que Dios me ponga a hacer, menos predicar. Y al que no quiere sopa, siempre le van a dar 2 platos. No se olvide de eso. Miren en lo que estoy. Ahora, yo puedo hablarles desde el temor irracional. ¿Cuál ha sido mi camino para vencer del temor a la fe? ¿Cuál fue la forma en la que el Señor permitió que de la experiencia fóbica, traumática, paralizante del temor, hoy después, de varios años después, pude hablar en un estadio, en el estadio del mejor equipo del mundo, las Águilas del Zulia, del grandísimo Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, con el respeto de todos los demás, desde ese territorio sagrado y maravilloso, allí tener la posibilidad de hablar ante personas que eran innumerables para mí, y donde ya no es el temor lo que preside tu conducta, sino un fuego que arde en tu corazón y que de tú no hablarlo, de alguna manera no lo podrías soportar. Veamos qué es lo que el Señor espera. Y es interesante que usted pueda darle e ir identificando cuáles son las distintas formas en las que el temor puede tomar expresión en su conducta. Hay muchos de nosotros no nos casamos por el temor al divorcio. No, es que si me caso me voy a divorciar, voy a fracasar. No, es que, y no estudio porque si estudio voy a fracasar también. A mí me dijeron en mi infancia, mamá, mis abuelos me dijeron, es que tú eres bruto como tu padre. Es que tú eres bruto como tu abuelo. No sirves para nada, pedazo de calembe. Yo te dije igualito a tu padre. Y el padre parece que no era muy competente, ¿verdad? Y el muchacho decía, yo mejor no voy para la universidad, porque si yo estoy suponiendo que soy bruto, dígame si ahora lo demuestro. Yo estaba suponiendo que yo era bruto, ahora voy a demostrar que soy bruto. No, que no voy a dar, eso va a ser puro fao. La novia se gradúa summa cum laude y usted suma dificultad. Estamos ante elementos que han paralizado nuestra vida, elementos que han detenido nuestro progreso y nuestra peregrinación en la fe. Philip Yancey, el editor en jefe de Christianity Today, nos recordaba que quizás el precepto más recurrente que nosotros tenemos en toda la literatura bíblica es justamente no temas. Philip Yancey es el editor en jefe. Yo me había prometido tomar la tarea de contar para corroborar la información que Philip nos brinda. Philip Yancey es uno de los grandes, extraordinarios escritores que disponemos en este momento. Además de ser el editor en jefe de Christianity Today, es el escritor de libros que han ganado medallas de oro. El Jesús que nunca conocí es un libro que usted tiene que leer. El Jesús que nunca conocí, maravilloso. El libro Desilusión con Dios, espectacular. Un extraordinario libro que anticipó al libro del doctor James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Creo que Philip Yancey fue el que le dio un rostro editorial y de divulgación a uno de los grandes temas de la literatura teológica, que en este caso es la teodicea bíblica, la justificación racional de por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Ese ha sido uno de los grandes temas de Philip y por eso quizás ha dejado una impronta tan significativa en mí. La literatura de Philip Yancey, su libro Sobreviviente, La hora de la oración, extraordinario escritor. Él decía que se dice no temas en la Biblia 365 veces. A lo que él dice, hay un no temas para cada día del año. Y el Señor te dice, como a Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas, no deberías tener temor. Y cuando exploramos la naturaleza del temor
y ponemos esto en términos de estructuras cognitivas, ¿cuáles son los elementos, las configuraciones conceptuales que tienen que estar integradas en nuestro entendimiento para nosotros temer? ¿Cuál es el conjunto de ideas que integran la idea de la anticipación del mal? Justamente cuando usted explora la naturaleza epistémica del temor, usted se da cuenta de que el temor es la antítesis de la fe. Lo increíble es que la antítesis de la fe es justamente no solo la incredulidad, sino el temor como un exudado de la incredulidad. Es interesante observar, y aquí viene lo interesante de la literatura bíblica, en nuestro vocabulario de las ciencias humanas, nosotros hemos patologizado lo que la Biblia llama pecado. Es interesante ver lo que la comunidad LGBTI ha hecho en su esfuerzo de divulgación de la sodomía, por ejemplo. En primera instancia, esto lo conocemos en sociología como la ventana de Overton. ¿Cómo podemos ir llevando algo que es bizarro, absolutamente repugnante y que genera repulsión en nosotros? ¿Cómo lo podemos llevar a ser ahora norma social? ¿Cómo podemos llevar lo impensable, lo inverosímil, y convertirlo en algo que se constituya en norma de la conducta social? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos ir por el camino, aquí esto es pecado, es visto como algo malo, vamos ahora a decir que es una enfermedad. No, ahora la homosexualidad es una enfermedad. Pero el problema que la teología bíblica tiene con la idea de que la homosexualidad sea una enfermedad es que Dios no dice que los diabéticos no entrarán al reino de los cielos. Porque el problema de yo patologizar la enfermedad es haberme eximido de la responsabilidad moral de esa elección. Yo cuando estoy engripado, bueno, yo si no uso mascarilla y no me lavo las manos, sé lo que me puede esperar, ¿no? Pero no puedo estar yo viviendo la vida neurotizado de no darle la mano a alguien, de no abrazar a alguien, de no tener alguna suerte de interacción social. Y la Biblia no dice en ningún lugar que los que padecen COVID no entrarán al reino de los cielos. Porque son elementos que están más allá de mi elección. Son elementos que yo no elegí. Ahora, lo interesante es que la comunidad pro LGBTI diría que yo tampoco elegí ser gay. Ellos se escudan bajo la idea, como yo esto es una enfermedad indetenible que no pude evitar, que es una respuesta espontánea, patologizándola, diciendo que es una enfermedad, la eximo de responsabilidad y de culpa. No hay culpa en tu padecer algo que no elegiste. Y esta es la forma en la que el vocabulario clínico ha normalizado la conducta del pecado. Aquí es donde hay un diálogo interesante entre la teología y las ciencias sociales, en donde vamos a tener que terminar definiendo a cuál de los teóricos nosotros nos corresponde más escuchar. En la era post-wittgensteiniana, post-heideggeriana, post-Foucaultiana, ¿a quién me corresponde escuchar mejor? ¿A las Sagradas Escrituras o escuchar los adelantos de la investigación antropológica postestructuralista? Pues bíblicamente la homosexualidad es pecado, no es una enfermedad. Podemos tener predisposiciones, podemos tener desórdenes en distintos órdenes de nuestra naturaleza fisiológica, pero lo interesante, y aquí nos estaríamos jugando la vida los teólogos, de la Biblia condenar a un sujeto que no tiene culpa, tenemos que decir que Dios es el culpable. Y es injusto en condenar a alguien. ¿Por qué condena a los ladrones si a mí me sale robar solo? ¿Quién te dijo a ti que esa apetencia tú no la puedes controlar? ¿O es que no has escuchado que una de las virtudes del Espíritu Santo es el dominio propio? La autarquía. La capacidad de administrar tus propias apetencias. El problema es que no has luchado hasta la sangre con el pecado. El problema es que no has doblegado tu carácter y quieres imponerte a Dios. Pues yo te recomiendo, si estás en esa lucha con Dios, en tu peniel personal, permita que el Señor toque tu vida para que tú camines diferente.
Y permítele al Señor, al que tú le preguntes su nombre, que Él te diga: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Antes a ti te conocían como Jacob, ahora yo te llamo Israel, el que luchó con Jehová y le ha vencido. Yo te recomiendo que te doblegues, que te humilles en su presencia, que sigas, persistas en tu búsqueda hasta que el Señor te haga caminar diferente y te dé un nuevo nombre. A su nombre sea la gloria. Hay un Peniel esperando por nosotros. Ahora, sería, claro, si yo quiero hablar políticamente correcto, yo, para no herir sensibilidades y para no, pastor, ahora usted sí se metió en problemas. Hay algunos hermanos que me dicen que de yo predicar en los Estados Unidos tengo que hacerlo con un abogado al lado. Me dijeron: vamos a tener que buscarte un abogado porque te van a meter preso a lo que te bajes del púlpito, te van a echar los ganchos. Porque es políticamente incorrecto decir en este caso que nuestras conductas inmorales no son una enfermedad. En últimas, claro que podemos tener algunas desviaciones que ya rayan en la perversión, pero lejos del vocabulario bíblico, la impotencia que las ciencias de la conducta humana tienen para poder subvertir la conducta no es un problema para el Espíritu Santo. Lo que la caja negra de la conciencia humana y de lo que la psicología, la sociología, la filosofía ha roto los cerebros más competentes de la historia, que es explorar esa intimidad de la mismidad espiritual del hombre, que se esconde detrás del corazón del hombre. ¿Cómo puedo explorar, transformar y aún manipular la conducta humana? Esa caja negra, el Señor le dijo al profeta Jeremías en un momento de profunda crisis nacional: ya que necesitamos el punto, el eje neurálgico de nuestra crisis nacional es la conducta inmoral del pueblo y la confianza que el hombre ha puesto en la habilidad de sus líderes para la transformación de sus realidades. Jeremías pregunta o afirma: engañoso es más que todas las cosas el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién tendrá la facultad de penetrar en la intimidad más profunda de la naturaleza humana y poder desentrañar su naturaleza? Frente a esa pregunta retórica, solamente Dios puede levantar la mano. Y el Señor dice: yo, que escudriño lo más íntimo de ese corazón. Y Jesús le diría en el Apocalipsis a Juan: yo, el dueño de la iglesia, que tengo ojos como llama de fuego, que puedo discernir el pensamiento y las intenciones del corazón, ese Dios que tiene la espada de doble filo, que es su palabra, y que nos permite discernir y discriminar aún las intenciones propias de nuestra intimidad espiritual. Un Dios con ojos como llama de fuego es el que explora, evalúa, prueba nuestro corazón y de alguna manera es el único que puede decir: yo sí conozco tu intimidad. ¿Cuántas fachadas, cuántas corazas hemos puesto para proteger una intimidad atemorizada? Permítame darle un conjunto de temores que pueden estar gobernando nuestra conducta y que seguramente en más de uno de estos usted podrá ver retratada su propia realidad. Miedo a causar decepción. ¿Cuántos han tenido temor a decepcionar a otro? Si quieren, no levanten la mano, porque yo voy a tener que levantar la mano en todas. Los voy a tener así, levanten las manos. ¿Cuántos tienen miedo a perder el control? Miedo a no ser perfecto. Miedo a sufrir. ¿Cuántos tenemos temor a no ser amados por Dios? Miedo a la enfermedad y sus expresiones patológicas como la hipocondría. Y miedo a no ser importante o insignificante. Fíjense el conjunto de temores paralizantes y detonantes de nuestras crisis más personales de depresión y de ansiedad.
No quiero hablar de depresión y de ansiedad porque no es mi especialidad y es la especialidad de muy competentes profesionales que disponemos en esta casa. Yarixa, por ejemplo, nuestra querida psicólogo. Tenemos varios exponentes, ¿verdad? Y estoy seguro que por las cámaras nos estarán observando. Y no quiero pisar en un terreno frágil porque la depresión es un fenómeno, es un síndrome mucho más complejo que el reduccionismo epistémico al que yo estoy aproximándome. Hay que tener en cuenta de que la complejidad de la conducta humana, siendo espíritu, alma y cuerpo, esa unidad indisoluble, que es un absoluto misterio para la investigación social, lo que yo creo que sí es un extraordinario aporte para la investigación de las ciencias de la conducta, es que más allá de Piaget, más allá de Freud y más allá de los grandes teóricos de la investigación de las ciencias de la conducta, yo creo que este libro es infalible. Y este libro anticipa con creces lo que los teóricos de la investigación de la conducta y de la conducta social del hombre no han podido desentrañar. Ahora, hay depresiones y ansiedades que tienen un origen fisiológico, mis queridos hermanos. Vaya usted a ver si a usted le faltan las hormonas fundamentales y los neurotransmisores requeridos para una saludable disposición ante la vida. Ante una baja de serotonina, usted no va a pensar igual. Con problemas, por supuesto, de elevadísimos cortisol, producto de un estrés persistente. Hasta los grandes hombres de Dios estuvieron en momentos de graves crisis depresivas. Usted recordará, por ejemplo, la experiencia de un Moisés que le dijo al Señor que ya bastaba, él quería morir. Recordará usted a un Elías que le dijo al Señor, ya basta Jehová, yo no soy mejor que mis padres, yo prefiero estar muerto. O quiere ver a un sujeto depresivo, el mismo profeta, vamos a ver, porque no hay mejor cuña que la del mismo palo. El mismo profeta que nos dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién dijo eso? Bueno, miren a Jeremías ahora. Aquí en Jeremías 17 parece, oye, un teórico de Harvard, dándonos una prescripción de la naturaleza humana. De hecho, cuando usted lee la acta constitutiva de los Estados Unidos, de los padres fundadores de los Estados Unidos, el versículo más citado dentro de la literatura de la ilustración, y en este caso del pensamiento independentista americano de Jefferson, Washington, el texto parece un texto redactado por un pastor. Y el texto más empleado para que un hombre no esté indefinidamente en el poder es Jeremías, justamente. Porque es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, y es maldito el hombre que confía en el hombre. Acordaron esa comunidad de creyentes que tuvieron que tomar decisiones políticas, no delegar el poder de manera indefinida en un solo hombre, porque el poder delegado en un solo hombre siempre degenera indefectiblemente en tiranía. Pero Jeremías, el teórico de la fe, el que nos está diciendo de que hay desconfianza en la naturaleza humana y hay razones para desconfiar en ella, el que nos dice que el corazón es engañoso y perverso, el que nos dice, conozco Jehová, que no es del hombre el ordenar sus pasos, el mismo profeta en el capítulo 20, miren lo que dice el profeta en el capítulo 20 de sí mismo. Es interesante cómo esto puede tomar proporciones y ninguno de nosotros estamos exentos a vivirla. Porque hasta nuestro Señor, en un momento donde la presión estuvo presente en el Getsemaní, el peso del pecado, ¿sabe que el Getsemaní curiosamente es una metáfora formidable de la experiencia espiritual de nuestro Señor? El Getsemaní era un huerto de árboles de aceituna, de olivos. Y esos olivos, que muchos de ellos todavía están con vida, esos árboles milenarios hoy, es un árbol muy longevo, en ese huerto donde los olivos daban las olivas, por supuesto, el Getsemaní era un lugar donde había por compresión mecánica, las olivas exudaban el aceite, y el aceite de oliva que ustedes y yo sabemos que es un oro amarillo,
esa medicina maravillosa que es el aceite de oliva, salía producto del peso de la carga de una roca que era movida muchas veces por un asno, una roca gigantesca, la que Jesús sugiere que el que se meta con uno de mis pequeñitos es mejor que se ate una cuerda al cuello y se arroje al mar. Imagínense el tamaño de esa roca para comprimir con peso a las aceitunas y que exude en este caso el aceite. Jesús estuvo bajo la presión de llevar la carga de todo el peso del pecado de la humanidad, llegando a unos niveles de estrés y de ansiedad tan elevados que experimentó fisiológicamente lo que se conoce como hematidrosis, como sudar como grandes gotas de sangre cuando los capilares se dilatan tanto que se logra sudar la sangre. Y nuestro Señor estuvo en un momento de su vida personal triste y triste hasta la muerte. Ahora, es interesante observar que hay razones y momentos en los que Dios nos dice que no debemos llorar. Hay muchas lágrimas que están derivando de nuestras falsas concepciones y de nuestras deformaciones perceptivas de la realidad. Porque estamos evaluando la vida desde un prisma equivocado. Esa dimensión de la renovación de nuestro entendimiento vale la pena observar cómo la tuvo que vivir Jeremías y cómo la debemos vivir nosotros. Miren lo que le pasó a Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Capítulo 20, verso 7. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Es decir, yo me imagino a Jeremías como profeta de una nación que está en apostasía. Imagínense ustedes a un sujeto que tenga que darle instrucciones a un líder nacional que no lo quiere escuchar, que todo lo que Jeremías tenía que decir, el pueblo lo repudiaba. Era absolutamente impopular lo que Jeremías tenía que decir. Así que si él tenía expectativas de ser, yo digo aquí algo que a ustedes les gusta y aplauden. Y ustedes dicen amén y todos estamos en un mismo espíritu. Pero usted sabe qué es tener una comunidad, un auditorio de detractores, que en lugar de aplausos te tiren piedras. Me imagino que las expectativas de ser amado de Jeremías estaban fracturadas. Las expectativas de poder decepcionar, de no decepcionar a la gente, pues se vieron fracasadas. Estoy decepcionando a la gente. No tengo su aprobación, no tengo su amor, no tengo su respaldo. Estoy en una absoluta soledad heroica. Y ahora ser la conciencia profética y ética de esta nación en absoluta soledad. Tener que hablar de parte de Dios a un pueblo que le dio la espalda a Dios. Ahora este hombre dijo, cada cual se burla de mí, soy objeto de escarnio. En lugar de despertar admiración mi ministerio, lo que está despertando es burlas. Se burlan de mí. Soy oprobio. Soy un proverbio para muchos. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Miren, aquí es donde se demuestra que no es la confesión positiva el criterio de la fe. Si fuera por confesión positiva, los detractores de Jeremías hubieran prevalecido. Los detractores de Jeremías decían, ve, a esta nación no se la va a llevar ningún pueblo del norte, no va a venir un exilio, nada de eso que él predica es verdad. Aquí lo que viene es prosperidad, lo que viene es triunfo, lo que viene es victoria, y la gente aplaudía, y los falsos profetas se llevaban el elogio, el agrado, el amor de la gente. Pero Jeremías le decía, no, el Señor no me dijo eso. El Señor me dijo que las mujeres serán violadas, que los hombres serán asesinados y sus jóvenes también, que esta nación será exiliada al mundo caldeo, que perderemos nuestro territorio, nuestra identidad, y por 70 años seremos esclavos de otra nación. Y la gente decía, tápenle la boca a ese muchacho, chico. Que se calle.
Yo revoco lo que dice Jeremías, me imagino que habrán dicho varios. Lo revoco, lo ato. ¿Cuántos apóstoles no hubieran dicho que Jeremías estaba loco? Está declarando cosas equivocadas. Y Jeremías padeció el tener que decir con lealtad y con firmeza lo que Dios afirmó sucedería. Y dije, no me acordaré más de él. Decidió divorciarse de Dios. Miren hasta qué punto los detonantes de nuestros temores pueden ser un factor para malas decisiones. Pero a mí me resulta maravilloso saber que Dios haya permitido que estas páginas estén impresas para que ustedes vean lo que es la lucha personal de un auténtico hombre de Dios. Los hombres de Dios sufren y lloran en la intimidad. Están en una compleja lucha personal donde el peso de la responsabilidad ministerial está exudando. Gran parte de los logros de su ministerio, Dios los deriva del sufrimiento. Y por eso le dice Santiago a los que le escuchaban, hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora el peso de ese dolor en ese momento usted no lo interpreta así. Qué fácil es predicarlo en los tiempos de paz, pero qué difícil es decir que Dios me está perfeccionando, que Dios está logrando algunos objetivos que yo no los puedo palpar, pero la inmediatez de mi dolor, las lágrimas, no me dejan ver lo que está en mi mañana. Y Jeremías dice, yo no me voy a acordar más de Dios. ¿Se imagina usted a un predicador diciendo, hasta aquí yo predico, yo les tengo mucho cariño a ustedes, pero ya yo no aguanto esta pela. Hasta aquí llego yo y no voy a hablar más de Dios. Me voy a meter a zapatero, a carpintero, a lo que sea, menos a predicar el evangelio. Eso es lo que está pasando aquí. No me acordaré más de él. ¿No les sorprende que esto esté en la Biblia? Mis queridos hermanos, qué maravilloso es ver que la espiritualidad auténtica está más allá del histrionismo con el que muchos de nosotros la hemos entendido. De falsas piedades, de falsas fortalezas. Yo veo aquí hombres con pies de barro, diciendo después en sus victorias, yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. Por esa misericordia inescrutable es que estoy yo en pie. Qué bueno es saber que la debilidad es nuestra y la fortaleza es de Él. Qué bueno es saberlo. Ahora, un tipo que da su carta de renuncia. Aquí están viendo una carta de renuncia pastoral, o de expositor, o de evangelista, o de profeta. Está diciendo, yo no voy a acordarme más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. El punto que yo quiero demostrarles es que el hombre que había dicho que el corazón era engañoso y perverso, ¿sabía Jeremías que el corazón es perverso? Si él mismo lo dejó 3 capítulos antes, claro. Aquí lo dijo. Vean. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone en carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Esto es interesante. Es interesante ver, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Muy bien. 3 doritos después, lo dijo aquí, 3 doritos después, miren lo que dice. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Capítulo 20, verso 14. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón le te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre?
para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Puede usted ver las lágrimas que no están descritas en las líneas, pero usted las puede leer entre líneas. Esto solamente se puede escribir llorando. El mismo que sabía que su corazón es perverso, impredecible, fluctuante, voluble, que se resiste la conducta humana a ser interpretados en términos cuantitativos, mecanicistas. No puedo en una fórmula predecir la conducta humana. No puedo hacer lo mismo que Newton hizo con la conducta del universo, no lo puedo hacer con el corazón del hombre. Yo no puedo decir que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, no puedo decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En la conducta del hombre no puedo hacerlo. El mismo que me advirtió que mi corazón es perverso, después, 3 capítulos más adelante, está maldiciendo el día de su nacimiento. ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo podemos salir de este dolor y de esta experiencia? Estoy seguro que esto no me lo voy a poder permitir y responder hoy, pero vamos a adelantar algunas experiencias. Vamos a ver a los que tengamos el temor de perder el control. Aquellos que por razones compulsivas necesitan ser los que controlan las situaciones porque la incertidumbre le genera ansiedad. Si yo no controlo y las variables no están en mis manos, me genera ansiedad no predecir lo que va a suceder si las controlas tú. Me da miedo que sea otro el que decida y no yo, porque me da miedo a perder el control, porque esta incertidumbre de no saber qué va a suceder desencadena ansiedad en mi corazón. Vamos a ver, ¿hubo algún personaje en la Biblia que haya tenido temor a perder el control? Los tenemos como millo, como dicen en Urumaco. Miren, 1 Samuel capítulo 13, verso 6. Justamente el personaje que nos ocupó estas últimas semanas, Saúl. En el capítulo 13, verso 6, Saúl tomó malas decisiones por el temor a perder el control. ¿Cuál fue el temor a perder el control que él tuvo? Acompáñame un momentito y mira lo que le pasó. Capítulo 13, verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y ya ustedes saben, porque lo estudiamos hace algunas semanas, que esta decisión tuvo un peso serio en la vida espiritual de Saúl y en la nación también, porque no le correspondía a Saúl elevar esa ofrenda. Esa era competencia del sacerdote y en última instancia él tenía que esperar por Samuel, que sería el equivalente a esperar en Dios. Pero Saúl tomó una mala decisión por un temor, el temor a perder el control de las circunstancias. Es que si él no decide, decido yo. Si Samuel se demora, decido yo. Tengo miedo de que Samuel se siga demorando. Dios está demorado. ¿Será que tengo yo que hacer algo que Dios no ha hecho? ¿Será que, como dijo Cantinflas, ayúdate que yo te ayudaré? Y en lugar de esperar en Dios, espero en mis fuerzas. Hecho mano, me voy a brincar por la ventana porque la puerta está cerrada. Miren, hermanos, cómo el temor a perder el control te puede llevar a tomar malas decisiones. Le pasó lo mismo a Abraham. Yo me imagino que en aquel momento, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo de Sara, se habrán reído ellos dos. Bueno, aquí tiene que haber un avivamiento, mija. Un avivamiento en distintos órdenes.
para que haya, como diría Sara, tendré deleite en mi vejez. Yo me imagino, ¿no? ¿Cómo estarían ellos? Oye, ¿y por qué no? Y el Señor siempre le complace cuando usted se pone a ver cuáles son los requisitos que usted tiene que cumplir para que Dios lo use. Amén. Pero ¿qué competencias necesita usted? Miren, Dios escogió lo vil, lo que no es, lo necio de este siglo, para avergonzar a lo fuerte, a lo que es y a lo sabio de este siglo, para que la gloria y la excelencia de nuestros triunfos sean del que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire, hermano, Dios no es que elige a los capaces, capacita a los elegidos. Capacita, Él escudriña, Él ve algo que nosotros no vemos. Él escudriña el corazón y conoce la honestidad y podrá ver traslúcidamente, pero más allá de ser un atributo moral, una cualidad nuestra, es un acto de misericordia y de gracia la elección. No nos lo merecemos. Nos eligió y toda la gloria de nuestras virtudes y triunfos se la debemos al Señor. Yo me imagino a Abraham diciendo, bueno, ¿será que yo entendí mal al Señor? Entonces Sara le dice, yo creo que sí, mijo, porque llevamos ya muchos años esperando la promesa de Dios. Samuel se está demorando. Dios está demorado. No morado, sino demorado. Y alguno podría ponerse creativo y a tener mejores ideas que Dios. ¿Se da cuenta lo que el temor induce? Tengo temor a perder el control de estas circunstancias y por otra parte estoy creyendo que Dios no es veraz. No creo que Dios sea veraz. En el más íntimo, en la más íntima reflexión de nuestro corazón, estamos cuestionando la veracidad de su palabra como núcleo de nuestra crisis espiritual. Y Abraham le dice a la mujer, bueno, pero si tú te allegas a mi esclava, y la esclava tenía como 40 años más joven que Abraham, y el padre de la fe, como quien quiere y no quiere, pero siempre quiere, echó para adelante. Y tuvo un hijo con ella que se llama Ismael. Hasta el día de hoy, Ismael, siendo el padre de la comunidad árabe, es objeto de conflicto entre Ismael e Isaac. En el Corán dicen que el auténtico heredero de la promesa de Abraham es Ismael y que el heredero de la promesa de Abraham en el judeocristianismo es Isaac. Y están dos hermanos peleándose por el Medio Oriente porque una decisión apresurada por temor se tomó. Eso no te lo dijo Dios. Yo te dije que el hijo que tendrías iba a ser de Sara. No, yo me puse alegórico. Si ella para en mis piernas va a ser hijo mío. No, yo te dije de la estéril, porque yo quiero que tú aprendas a entender que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo te voy a enseñar que no será con ejército ni con fuerza que tú venzas. Para mí es irrelevante poner un muchacho en el vientre de una mujer joven como en el vientre de una anciana menopáusica y estéril. Para mí es irrelevante porque yo soy el Dios de todo poder. Él es el alfa y Él es el omega. Él sigue siendo el principio y el fin de la historia. Él es el Dios todopoderoso. Tienes que conocerlo como el Shaddai. Tienes que conocerlo como el gran yo soy. Tienes que ver cara a cara su rostro para que Él cambie tu nombre y te haga caminar diferente. Necesitas conocerle. Pero por un temor ahora Saúl también está tomando malas elecciones. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Estás tomando una mala decisión por un temor.
Respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Tuve temor a perder el control. Me genera ansiedad la debilidad. Me estaba quedando solo. Me estaba quedando en ausencia de compañía. ¿Qué querías? ¿Que me quedara de brazos cruzados? No. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. No te muevas si Dios no te lo dijo. Y no te detengas si Dios no te lo ha dicho. Este lugar tiene su Señor. Y a Él hacemos bien en escucharle. El Señor me diría: muchas de nuestras malas decisiones, explóralas en su arqueología más íntima. Es porque tenías temor a algo. Una fe equivocada te hace tomar malas decisiones. Estabas creyendo. Marian Rojas Estapé, esta formidable psiquiatra de una divulgación formidable ahorita en redes sociales, se ha dado a la tarea de estudiar algunos de estos temas de una manera sumamente pedagógica y con un alcance de divulgación maravilloso. Y ella dice un dato muy interesante: el 98.5% de los temores que tenemos nunca se cumplen. ¿Puede usted imaginarse? Y usted tendrá algunas ideas, que ve a su hijo que lo están atropellando, y usted cierra: a lo que yo me salga de ahí me van a robar la cartera, y a lo que yo lave va a llover, compro un circo y crecen los enanos, todo lo que yo haga va a ser estéril, me va a ir mal. Y usted ya tiene genera una anticipación patológica que te enferma. Y las investigaciones señalan, y no hago sino repetir lo que estas investigaciones señalan, es que vamos a seguir segregando cortisol, esta hormona profundamente inflamatoria, que tiene incidencias en enfermedades de carácter crónico y enfermedades degenerativas serias, entre ellas el cáncer, y enfermedades de carácter cardiovascular y cerebrovascular, que de alguna manera explican por qué nuestra anticipada, permanente anticipación del mal nos enferma. ¿Quién te dijo, Saúl, que tú ibas a perder la derrota si Jehová está contigo? ¿Quién te dijo que ibas a perder? No, es que me estaba quedando solo. ¿Y quién te dijo a ti que yo te salvé a ti y he vencido y otros han vencido por sus recursos? Tú no me conoces. Es el reproche que puede venir de nuestro Dios: tú no me conoces. Quizás vas para la iglesia, tienes un lugar en una membresía, en un libro, pero hay que explorar si realmente me has conocido realmente. Más allá de tus burocracias religiosas, necesitas conocer a un Dios que de la debilidad nos lleva al triunfo. ¿Alguien nos puede enseñar a triunfar desde la debilidad? Pase la página y se va a conseguir con un caso bien maravilloso. El que sí tenía el corazón conforme al de Dios. Porque las malas decisiones de Saúl lo pusieron en esta enorme crisis psicológica y personal. Usted se imagina tener un líder ya neurótico, un líder nacional ya con trastornos de conducta. Mire lo que dice el capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo atormentaba al rey. Ah, caramba, mira lo que la Biblia dice y nos señala. Está absolutamente perturbado, desorientado, neurotizado, anticipando temores, paranoico. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está firme como un león. Está mirando para atrás todo el tiempo porque cree que lo están persiguiendo. Es tu propia culpa
la misma que hizo que Adán se escondiera cuando escuchó la voz de Dios y se escondieran de la voz de Jehová. Te quieres esconder de Dios cuando la crisis más íntima del hombre no es económica, no es política, no es social. La crisis más íntima del hombre es el pecado, es el cáncer auténtico de la condición humana. Lo que interrumpe tu comunión con Dios es la auténtica crisis de un hombre y de una nación. Y este hombre se apartó el espíritu de Jehová de él y lo atormentaba un espíritu malo. Porque sabe que en el mundo espiritual no hay neutralidades. Si usted no está con Dios, está con el diablo. Usted no está parado en el medio. No, yo estoy más para el lado de Dios. No. O está con Dios o está con el diablo. Así usted sea impecable moralmente. Así usted pague los impuestos. Así usted lleva la quincena para la casa. Así usted se vista de frac y de levita y usted tenga una conducta intachable y lo reconozcan públicamente como un hombre impoluto, incorrupto, una persona, bueno, maravillosa. Si usted no tiene a Cristo, se va para el infierno. Y perdón que no tengo algo políticamente más correcto que decir, pero detrás de toda esa fachada de esplendor hay un pecado del que estás huyendo de Dios. Hay una realidad más íntima que tú sabes tienes que ponerte a derecho con Él. Y que toda tu pantomima y tu esfuerzo social por mostrarte impecable es un formidable esfuerzo por demostrarle a los hombres y a ti mismo, engañándote a ti mismo, que te puedes justificar por tus propios medios. No lo puedes hacer. Y desde acá te damos la salida para tu crisis. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A su nombre sea la gloria. Refúgiate, debes estar cansado de esconderte. Debes estar agotado de esconder tu miseria, como Naamán el sirio, que tenía soles y estrellas, pero había lepra debajo de su ropa. Nuestro mejor esplendor social es un trapo de inmundicia en la presencia del Señor. Y este espíritu malo atormentaba a Saúl. Era de esperar que si le das la espalda a Dios, Satanás te va a perturbar. Pero un muchachito, en el capítulo 17, 4 capítulos más adelante, nos enseña cómo se logra una victoria y cómo podemos vencer al temor de perder el control por ausencia de recursos. Quizás es uno de los grandes temores que tenemos, perder el control de nuestra familia porque no hay ingresos suficientes, perder el control de nuestra realidad nacional, perder el control de nuestra realidad familiar, económica, cuántos aspectos de nuestra vida hoy nos paralizan ante el temor. Miren lo que le dijo David a Goliat, capítulo 17, verso 37, la respuesta de David usted debe subrayarla y usted debe atesorarla cuando afronte los mismos desafíos. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ahora, Saúl estaba lleno de miedo. Si usted ve a Saúl y todo el pueblo, tenía miedo. Saúl estaba acobardado. ¿Quién era el que tenía que pelear con Goliat? Saúl. No dice la Biblia que era el tipo más buen mozo, más atlético, y de los hombros para arriba no había uno más alto que él. El desafío estaba aludiendo a Saúl. Pero un espíritu malo de parte de Jehová lo tenía atormentado, anticipando temores, anticipando derrotas, anticipando lo peor. En lugar de refugiarse en el arrepentimiento, se refugió en una neurótica disposición de anticipación y de sospecha ante el entorno que le rodeaba. Y este hombre, después de que el paladín lo desafía, que vengan acá, que pelee uno solo con nosotros, el que me venza a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos, y viceversa. Si nosotros vencemos, ustedes van a quedar
presos de nosotros. Mire lo que le dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvo miedo Saúl, como estamos también nosotros con miedo. Pero ¿cómo se vence ese temor? Y David le dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová está contigo. Cuando se consigue cara a cara David con la crisis, ¿cuál es la estructura cognitiva del hombre que vence en la fe? ¿Qué piensa el creyente victorioso? ¿Qué piensa el hombre independientemente de su suerte? ¿Cuál es el motivo de su paz? Porque aquí todo el mundo tenía miedo, menos David. Ustedes no vieron, por ejemplo, en el Mundial, la mejor final que yo he visto del Mundial alguna, la tuvimos en el 2022. Compadre, para un pastor que le gusta el fútbol, predicar en el mismo horario de la final fue una prueba de fe. Yo estaba predicando, ustedes saben que yo predico generalmente largo, ¿no? Como ahorita, ya se estarán asustando. Y yo ese domingo yo creo que prediqué las 4 leyes espirituales. Porque estaba comiéndome las uñas. A Messi lo queremos más que un hijo preso en Irak. Más que un batido de toddy. Quien no quiera a Messi no es un ser vivo. Lo cierto es que y yo predicando, estaba el primer tiempo marchando. Y me dicen: va ganando Argentina 2-0. Y yo: gloria al Señor, muchachos. Me salió el brote pentecostal. Iba revoloteando y me fui rapidito a ver el segundo tiempo. Los que vieron ese juego, yo dije: aquí no tengo ya ni que ir para que me revise el corazón, porque lo tengo bueno. Después que le hacen el gol y emparejan el juego, se pone 3-2 y después 3-3 y el Dibu para la última, pero de manera impresionante. Todos estábamos con una crisis, estábamos temblando, menos el Dibu. El Dibu paraba un penal y salía. ¿Qué le pasa a este elemento, muchacho? Como que está jugando la vida y anda festejando como si no pasara nada. Todo el mundo comiéndose las uñas, Scaloni todo neurótico, el mismo Messi comiéndose las uñas, y el Dibu estaba tranquilazo. Y lo pusieron los que no hicieron terapia y los que sí hicieron terapia. Y salía el Dibu que estaba en terapia, salía bailando. ¿Por qué David estaba como el Dibu en un momento como este? Esto es una final mundial. Se está jugando la vida Israel. Y este no tiene miedo. Yo necesito saber lo que él sabe. ¿Qué le permite anticipar una victoria? ¿Cuál es la estructura cognitiva del victorioso? Usted le pregunta, hay malandros que dicen que no le tienen miedo a la muerte, pero no le tienen miedo a la muerte no por sabios. Es por la necedad constitutiva del entendimiento humano que no les permite anticipar lo que les espera después de la muerte. Esa no es una cobardía, esa no es una valentía ilustrada, eso es temeridad. Ahora, ¿cómo se puede ser valiente aún sabiendo que puedes perder la vida? Miren cómo lo hizo David. Entonces dijo David al filisteo: dígale usted a su crisis lo mismo. ¿Cuál es tu crisis? Póngale nombre. ¿Qué te está pelando los dientes ahorita, que te está diciendo no puedes, te voy a destruir tu matrimonio, voy a destruir tu familia, voy a destruir tus finanzas? ¿Qué te está en este momento impidiendo tu peregrinación? Y miren lo que el Señor nos enseña a decir en los labios de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué bueno es entender que Él es escudo, que Él es refugio, que Él es mi alto refugio en tiempos de prueba. Saber quién es Jehová te fortalece. ¿Por qué David estaba tan claro de cómo iba a vencer las cosas? Hermano, cuando usted conoce a Dios, usted
entenderá que podrá morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. La soberanía de Dios, además de ser una piedra angular de nuestra teología, es la piedra angular de la salud emocional del creyente. Si Dios no es soberano, yo tendría mucho que temer. Si hubiera una sola molécula del universo que Dios no controlara, yo tendría temor. Pero el Señor está diciendo, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Acompáñeme Isaías, al profeta de la crisis. Mire lo que el profeta de la crisis, de manera poética, le recuerda al pueblo. Capítulo 51, verso 13. Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está la fuerza del que te aflige? Mira dónde está. Capítulo 54, pase la página. He aquí que yo hice al herrero, verso 16, que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién creó al destruidor? ¿Quién creó a Goliat? ¿Quién creó al mundo filisteo? ¿Quién creó a los enemigos de Israel? ¿Quién le dio la espada al gigante? Dios. Él creó al herrero que sopla las ascuas en el fuego y creó al destruidor para destruir. Y el dueño de mi dolor, el dueño de la crisis, el Señor soberano de nuestra aflicción y del gigante que nos atemoriza, dice, yo hice al Leviatán y yo lo saco con anzuelo. Mira lo que tengo para ti como regalo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque si el adversario y si el destruidor tiene facultad para destruir, es porque yo le di el permiso. ¿Y sabes qué? Si es Dios el que da el permiso para que destruya el destruidor, David decía bien, pues yo estoy entendiéndome con el que da la última orden. Y tú vienes contra mí con jabalina, con todos los recursos militares que puedas tener, con toda la sabiduría y la destreza que te acompaña, tendrás todos los recursos de tu lado. Pero yo tengo nada más y nada menos que al dueño del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, del lado de este lado de la orilla, y ningún arma forjada contra mí prosperará. A su nombre sea la gloria. El temor, diría, el control es de Goliat. La estructura cognitiva del ansioso y del timorato, el que gobierna es el mundo filisteo. De hecho, ellos tienen la potencia y la tecnología militar que nosotros no disponemos. El control es de él. El control es del paladín. Esa era la opinión generalizada del pueblo y era lo que la evidencia fáctica demostraba. No vivimos por vista, vivimos y caminamos como viendo al invisible, al Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Dios invitó a este hombre a reinar, y si ya previamente había sido ungido por Samuel, David concluyó, es imposible que este gigante, por fiero que se vea, por vigoroso que se vea, venga a interrumpir los propósitos eternales que Dios tiene para con mi vida. Porque el mismo Dios que hiere es el mismo Dios que venda. El Dios soberano de la historia es el que controla mis pasos. La cura para tu temor es conocer su soberanía. Si tú no crees que Dios es soberano, es imposible que triunfe sobre el temor.
usted necesita conocer a Dios. Y necesita saber el lugar que aquellos que ostentan el poder tienen dentro de la cartografía espiritual del poder. El Rey soberano de la historia está de tu parte. Está garantizada nuestra victoria. A su nombre sea la gloria. Vamos a invitar a los funcionarios encargados de la administración de los elementos que puedan estar pasando al frente, y de esta manera vamos a sentarnos en la mesa del Señor. Hoy seguramente lo harán también nuestros hermanos que han descendido a las aguas y han tenido a bien brindar este testimonio público. Seguiremos la semana que viene explorando estas dimensiones del temor. El temor a perder el control te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Seguiremos meditando sobre estas distintas formas en las que el temor puede tomar expresión en nuestra vida y cómo puede interrumpir nuestra vida espiritual el temor. Vamos a tomar algunos reyes que nos sirven de referencia en las próximas semanas para explorar estas dimensiones de nuestra vida. Mientras tanto, usted hace bien en mantenerse firme en la esperanza y en las promesas de su Dios. Las promesas de su Dios son, en este caso, el bastión desde el cual usted responderá a los diversos desafíos que afrontará en el mañana. Si usted hoy afronta escasez, a mí me trae mucho consuelo refugiarme en la promesa de que nuestro Dios suplirá todo lo que falta en nuestras vidas conforme a sus riquezas en gloria. Usted podrá pensar, ¿y qué va a ser de mi mañana? Pues el Señor también dice para usted algo más. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Puede usted creerle eso a Dios? ¿Puede usted decir, Señor, yo sí creo que tú me sostendrás? Yo sí creo, y aún si la muerte toca mi vida, si la aflicción y el dolor como tú anticipadamente me has dicho que vendrá, no estamos en una negación irracional de las realidades de aflicción, no. Estamos en una resemantización del dolor, diciendo que hasta el dolor se transforma en bendición si Dios es el artífice de nuestra crisis. Si nuestra confianza está puesta en Él, como diría el doctor Martin Lloyd-Jones, la respuesta concluyente a toda esta crisis es la siguiente: a los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien. Nuestras cruces se transformarán en mañanas gloriosas de resurrección. Nuestras lágrimas en alegría. Así el Señor transforma lo que hoy te aflige. Estamos condenados a vencer. Así que hay motivos para estar alegres. Hay motivos para tener gozo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.